Vamos con el libro Discurso sobre el libro de Apocalipsis. En el capítulo 8, en capítulo 13. Están aquí presentados dos personajes que tienen la misma figura aplicada. Son bestias. La palabra empleada significa bestia feroz, fiera. En el capítulo 1 menciona la primera bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí hay algo que nos recuerda a lo que hemos visto antes. Cuando los dos testigos son perseguidos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. En este caso también hace guerra contra los santos, versículo 7. Tiene un nombre de blasfemia y le fue dada boca para hablar grandes cosas durante 42 meses. Su poder entonces es limitado. Tiene un periodo determinado de tiempo durante el cual puede obrar. Pero no solo esto, sino que en el versículo 7 le fue dada hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahora, si registramos Daniel 7:20, veremos la misma cosa que se menciona ahí con respecto a lo que se llama el pequeño cuerno. En el versículo 25 de este capítulo, tenemos precisamente el periodo mencionado en el versículo 5, de manera que podemos ver que hay varias marcas que establecen la identidad entre el pequeño cuerno del capítulo 7 de Daniel y esta primera bestia que aparece en la primera parte del capítulo 13 del Apocalipsis. Significa el hecho que esta bestia sube del mar, que es una bestia gentílica que sube de las naciones y que va a tener un poder preeminente en el mundo. Toda lengua, toda nación, todo poder preeminente en el mundo. Toda lengua, toda nación sentirá su influencia y acatará sus órdenes. Además, vienen a adorar a esta bestia. La explicación la tenemos en el levantamiento de la segunda bestia, porque esta tiene un carácter más bien religioso, porque no se levanta del mar, sino que de la tierra. Es decir, está relacionada con los judíos. Siendo judío podemos ver que es anticristo. Pretende ser el Cristo porque tiene 2 cuernos, como de cordero. Se parece al cordero, pero cuando habla, habla como dragón. Entonces, en el caso de estas dos bestias, la primera representa el poder imperial y la segunda el poder religioso. Se combinan estos dos poderes y, sin embargo, están ambos animados por el poder del dragón. Así que todo esto manifiesta el poder del dragón contra la simiente de la mujer, contra aquellos que aman al Señor Jesús y llevan adelante su testimonio. Esto es lo que tenemos en estos 2 capítulos, y se entiende que en aquel tiempo será peligroso confesar en nombre de Cristo. Hay grave peligro de muerte y muchos mártires habrá en aquellos días de persecución amarga hasta la muerte. En estos días hemos visto algo parecido en algunas partes de la tierra. Ha sido así en muchos campos misioneros en sus primeros años. En la gran isla de Madagascar nos han contado de lo peligroso que era confesar la fe en el Señor Jesús por el hecho de que los que así lo hacían eran perseguidos hasta la muerte. Y esto aún en nuestros días. Puede ser que haya en nuestros corazones la tentación de dejar de dar a conocer a otros que somos creyentes en Cristo. Nosotros no tenemos que sufrir nada en comparación con lo que otros han sufrido, como por ejemplo en Rusia, China, etc. Podría ser que perdamos un poco un empleo o alguna otra cosa, como me sucedió a mí. Pues por decir la verdad, pues perdí un empleo hace muchos años. Nosotros no tenemos que sufrir nada en comparación con lo que otros han sufrido, como por ejemplo en Rusia, China, etc. Podría ser que perdamos un poco un empleo o alguna otra cosa, pero estos han vencido al dragón por la sangre del cordero. Han entendido el gran precio pagado por su compra y también por la palabra de su testimonio. Han seguido con fidelidad y no han amado sus vidas hasta la muerte. Esto es lo que el Señor quiere, y nosotros en nuestros días tememos confesar a nuestro Señor Jesús porque podría resultar en pérdida de un puesto.
para nosotros. La cuestión es seguir con fidelidad confiando en el Señor. Y si hacemos así, por amor de Cristo y del Evangelio, dice el apóstol Pedro que seremos bienaventurados porque la gloria y el Espíritu de Cristo reposan sobre nosotros. Y estos, después de padecer, no pierden nada. Son participantes de aquellas glorias incomparables sin fin. Capítulo 14, versículo 1. En su Padre se refiere al Padre del Cordero, no se llama Padre en conexión con su pueblo, el que se ve no como familia en el hogar, sino alrededor del trono. Entonces entendemos que el nombre de su Padre significa el nombre del Padre del Cordero. En este capítulo podemos decir que tenemos programado lo que Dios tiene en su consejo y nos da un pequeño resumen, pero un resumen completo de lo que Él tiene propuesto. Por esta razón tenemos 7 diferentes secciones que quisiera señalar para poder sacar algo del significado de cada una de ellas, como también algo que sirva como mensaje para nosotros en forma de práctica. En los 2 capítulos anteriores hemos visto la manifestación de lo que hemos llamado la Trinidad profana, en contradistinción con la Santa Trinidad, mencionada en capítulos anteriores. Vimos que esta Trinidad inherente, profana y diabólica consiste en el dragón y la bestia imperial, mencionada en la primera parte del capítulo 13, y la bestia de la tierra, el anticristo, en la segunda parte. Hemos considerado cómo estos trabajan juntos y el dragón da su poder a la primera bestia para que él pueda reinar y dominar en la tierra. Es precisamente la contraparte de lo que leemos en el capítulo 11, versículos 15 al final. Dios se llama Señor y soberano de todos, y Cristo es el que reina en el nombre del Señor. Pero Satanás tiene siempre su manera de imitar las obras de Dios, y él tiene a su hombre también listo para ocupar el trono mundanal por el poder del dragón. Esa es la primera bestia que tenemos en el capítulo 13, versículos del 1 al 10. Entonces tenemos el lado religioso con la subida de la segunda bestia y el culto obligatorio impuesto sobre todos los habitantes del mundo para la adoración de la primera bestia. Parece, como ya hemos visto, que la bestia triunfa de toda oposición. Parece que los que se levantan para testificar por su Señor son perseguidos, son martirizados. Y parece que la mentira triunfa y la verdad se pisotea. Después de leer estos capítulos, uno podría desalentarse y decir que parece que Satanás tiene la victoria. Pero ahora en este capítulo Dios nos da el otro lado del cuadro. Parece que el hombre puede hacer lo que le diera la gana. Sí, parece que el mal está triunfando. Dios, sin embargo, sabe lo que hace. Hay un trono, hay un dirigente. Y si Dios es por nosotros, ¿quién será en contra? El pueblo de Dios en todas las edades puede decir esto con voz de triunfo y de seguridad. Ahora, la primera parte de este capítulo presenta a los 144,000 que están con el Cordero sobre el monte de Sión. Hemos terminado el capítulo anterior con la feroz persecución de la bestia, con la obligación impuesta por el poder satánico sobre los habitantes de la tierra de recibir la marca de la bestia en la frente y en las manos. Aquí, en cambio, tenemos a otro grupo con otra marca, el nombre del Padre. Esto nos da a entender el propósito de Dios para con su pueblo. Él quiere que nosotros nos asemejemos a Dios. Cuando el nombre figura en la frente, no solo significa que estos se reconocen como propiedad de Dios, sino que se asemejan a aquel en quien confían. El nombre está en sus frentes, son del Señor. En medio de un mundo completamente malvado que ha apostatado de la verdad, se encuentran con el Cordero. Versículo 1, es decir, que reconocen en el sacrificio de Cristo su única esperanza. Están ahí sobre el monte de Sión y es necesario que sepamos lo que simboliza este monte. Nos acordaremos que el monte de Sión viene a ocupar un lugar prominente en el reino de David, sobre todo
el reino de Israel. Antes de esto, había ocupado el trono un usurpador, Saúl, representante de la voluntad del hombre. Pero David es un hombre que representa la voluntad divina. Ahora, en estas circunstancias, cuando Israel se encuentra derrotado por el enemigo, cuando hay confusión, cuando David ha tenido que aguantar tantas persecuciones durante los últimos años del reinado de Saúl, Primera de Samuel 20:27, a causa del no reconocimiento de David por parte de la mayor parte de la nación de Israel, ahora al fin ha venido a ser aclamado por todos y asume el mando de toda la nación. Es entonces cuando podemos ver el monte de Sión por primera vez, lo cual es muy significativo, pero pasando por alto muchos detalles que tenemos en el libro de los Salmos, podemos ir hasta el capítulo 12 de Hebreos y ver ahí que tenemos un gran contraste establecido entre el monte de Sión, y los que pertenecen al el monte de Sión. O sea, es un gran contraste establecido entre el monte Sinaí y el monte de Sión. Los que pertenecen al monte Sinaí se encuentran bajo la ley, con sus truenos, sus tinieblas, sus juicios. Pero dice el escritor en el versículo 22 que hemos venido al monte de Sión, que representa la gracia soberana de Dios. Estos están ahí sobre el fundamento de la gracia soberana de Dios. Solo así pueden estar en esta posición con el Cordero, con el nombre del Padre en sus frentes, con el Cordero como su única esperanza, y sobre el terreno de la gracia de Dios, como dice el mismo escritor a los Hebreos, el Espíritu de gracia, lo que tenemos representado en el monte de Sión. Bueno, que el Señor le bendiga y seguiremos luego con discursos sobre el libro de Apocalipsis.